aparte de la liquidación de multa, ¿viste? Ah, sí, sí, dale. Entonces yo tengo acá en otra. ¿Ve ahí la pantalla o no? En azul, celeste. No, Voy a compartir esto ahí. sí, ahí sí, está chido, sí. Sí, bueno, esta es la misma resolución que estamos trabajando, pero yo la bajé de Infolec. Viste que yo tengo acá abierto, acá el. Podemos trabajar directamente de internet con la Infolec o directamente la que tengo bajada acá, pero yo quiero trabajar la parte final de la resolución, que es la que no se trabaja generalmente y es la que generalmente son los algoritmos que te pueden llegar a preguntar, ¿viste? Por el tema de las multas, valor en aduana y todo eso, que vamos a mirar al final dentro de un rato. Entonces vamos a repasar tránsito, transbordo, cancelación y después vamos directamente a esta ley porque es importante que ustedes más o menos entiendan, ¿viste? Los algoritmos aplicables en el Lexo 6, ¿viste? Porque sobre estas bases, porque por ahí te van a preguntar, te llegan a preguntar estas iconografías acá y bueno, no vas a entender qué es. Y puede ser que te pregunten el sistema, ¿viste? Cada una de estas definiciones, ¿viste? ¿Qué significa cada cosa? Entonces vamos con el de ATA acá, vamos a dar un repaso. Destinación subventiva de tránsito, exportación. La mercadería, acá lo que nos habla es que la mercadería no es de libre circulación, puede ser directo o interior. Y acá dice que hay dos tipos, ¿no? La mercadería es de libre circulación y hay un tránsito hacia una aduana para ser destinada a esa aduana, o bien se destina a una aduana y va en tránsito hacia otra con el fin de salir por esa aduana. Hay dos posibilidades de tránsito. La formalización se pide en el mismo permiso de embarque con la correspondiente hoja de ruta, CRT y MIG-DTA correspondiente. Todos hacen el mismo formulario, ¿viste? El pedido de tránsito. En caso de cambio de medio transportador puede darse por razones operativas, se puede pedir el transbordo siempre que figure en el MIG-DTA de la exportación. En este caso puede darse en Iguazú o en Irigoyen, Paso de los Libres, Santo Tomé, y que el camión del país importador transborde siempre que figure en el documento de transporte, se puede hacer. Cuando después, acá está hablando de dos tipos de transbordo. El 377 habla del transbordo documentado y el 378 habla de un siniestro o algún acto que impide la persecución del tránsito, quiere decir que se pincha una cubierta, se rompe el eje, se rompe el motor, se rompe la tracción. Estamos entre dos tipos distintos de transbordo. Cambio este es un transbordo documentado, donde vos declarás en el MIG-TA, en el campo 16 al 22, que vas a transbordar, y en caso de rotura en este transbordo, lo haces del lado de atrás del MIG-TA vos al servicio aduanero, mediante vos agente de transporte, mediante el resguardo de la policía o de alguna fuerza de seguridad, te permitirá el cambio de transporte si así lo acreditar, debiendo llevar el transporte a un lugar para su realización para hacer la correspondiente, dejar la correspondiente nota de que hubo rotura y el impedimento no fue caso fortuito, fuerza mayor, o sea, los casos fortuito, fuerza mayor, puede haber sido que vino un viento muy fuerte, le pegó de lleno de frente al camión, el camión volcó, se rompió alguna parte del camión. Bueno, hay dos transbordos diferentes, uno documentado para facilitar la carga y otro es por siniestro. Son dos tipos diferentes. Si el servicio aduanero, si media distancia, que impide su rápida concurrencia, se tiene que entregar a la policía o poner vigilancia de cualquier fuerza de seguridad del medio de transporte y resguardar la carga a bordo hasta que tome intervención el servicio aduanero y ver en qué estado está la mercadería, si tiene daño parcial, daño total, pérdida total, deterioro total o mercadería totalmente destruida. Eso es lo que va a formular en el informe pericial, ¿viste?
si el hecho fuera entidad que hiciera consecuencia de la circulación del medio, o sea, si el tránsito fue una rotura de los ejes del semi, se puede transbordar, se tiene que conseguir un sampling, cargar o hacer a mano también, poner el acoplado del otro camión acoplado con acoplado y de ahí se hace un pasamano y se carga. Son bolsas, ¿no? A muque, ¿no? Si son mercaderías que van en pallet, generalmente se puede abrir el costado del camión y se puede cargar el, con zamping en el otro camión y tratar de no romper la mercadería y deja constancia y se sigue tránsito con otro semi, que se cambia la patente nomás del semi y sigue con el mismo tractor. En el caso de, acá hablamos del 380 pérdida irremediable, la aduana considera en estado en que se contrae la mercadería y si se cumplió con toda la formalidad de dar aviso y todo y que la mercadería está irremediablemente perdida, la mercadería todavía no ha cumplido con el rol de la exportación, por lo tanto, esa mercadería está siniestrada, por lo tanto, si a alguien, un tercero, le encuentra valor, el exportador le podrá vender, debiendo hacer el correspondiente anulación de la operación, y con el cliente del exterior va a tener que comunicarle que en el tránsito se perdió la mercadería y deberá, si tiene stock, podrá contratar otro contenedor si tiene tiempo y cargar y cumplirlo con otra factura, con otra documentación y enviarla al puerto para poder cumplir con el otro si puede. Pero la mercadería que está irremediablemente perdida ya no se puede exportar más. Todo lo que ya venimos leyendo, si el servicio unido ha pedido al interesado previa evaluación del hecho, por ahí es que la suspensión del plazo, pero esto obviamente porque se rompió, y una vez que se haya arreglado el hecho, se haya cambiado de transporte, o si la aduana está satisfecha porque fue un accidente, te chocaron te pegaron en el tractor, en el camión, y no te dejaron ni siquiera salvó el transportista de pura suerte. Entonces, se debe sustituir el camión por otro de la empresa o un tercero que esté ahí de paso, que te pueda cumplir el tránsito hasta la aduana de salida, a fin de puedes llevarlo hasta la aduana de salida y ahí puede otro transporte de la misma empresa que te esté esperando en la otra aduana, puede a su vez hacer el cambio de camión o otro camión de la empresa que esté por ahí dando vuelta le puedas enganchar y seguir el tránsito y a mano se deja sella y firma conforme la gente de transporte y conforme la aduana sigue el tránsito. Medidas cautelares. El servicio no puede disponer utilización de sello de precinto aduanero para que prosiga el tránsito, en este caso. En el 382, el servicio aduanero adoptará medidas tendientes a asegurar que la mercadería en el tránsito de exportación sea la misma que arriba la aduana de salida, claro. Y el precintado va a indicar eso, que la mercadería el precintado ya es una doble seguridad que tenemos para que llegue esa mercadería. La cancelación de transbordo se hace una vez que arriba al medio de transporte se cancela el tránsito en el sistema como tránsito cumplido. Y el transbordo también en la aduana cuando se termina de transbordar, se hace el procedimiento de cancelación del transbordo que estaba ya declarado en el NIC-ETA. Acá dice que el transbordo, el declarante de su puesto de trabajo, en este caso, tenemos que, una vez que arriba, acá habla selección de pedido de destinación de tránsito de exportación, se hace por medio del sistema informático María en la misma destinación en la cual destinamos la mercadería F01. Pedimos todo de esa destinación. La aduana se va a presentar, debe ser representada en la aduana de registro, pero salir por otra aduana. Y acá tiene todos los egresos de tránsito de exportación, cómo se identifica, código, todo esto se carga en la misma destinación. Esto en realidad va en el sistema Cintia, se carga todo esto que estamos viendo acá, pero también en el MIC-ETA va todo esto que ya leímos, el número, contenido, cantidad de bulto, eso todo va en el MIC. El conductor, el 40, datos del porteador, todo eso, estos son caros, esto se controla el MIC de exportación
Y también no se podrá dar de baja el precumplido si hay alguna falla de todo esto de lo que estamos viendo. Pero el precumplido es la cancelación del tránsito. Cancelación de que llegó a la aduana en fin. Carga en planta es obligatorio. Ahora cargar en planta, es decir, traer el container, ya sea que sea MIG-ETA o en OTIF-ETA si va en tren. El precumplido es hasta que llegue a la aduana, por donde va a salir. El agente de transporte debe solicitar la confección de un nuevo formulario MIG-ETA en caso de que, o TIF-ETA en caso de que la mercadería venga en tren y se carga en camión, o la mercadería viene en un transporte y debe cargar, viene en un transporte común y debe cargarse en un transporte internacional. Al realizar el precumplido, es decir, el tránsito, el inicio del tránsito, debe indicar acondicionado en planta sí o no. Se acondiciona en planta sí, porque se carga en planta el container. Entonces, y egreso de tránsito, y ahí comienza el precumplido, y eso se tiene que cancelar cuando llega a la aduana de salida, puerto de salida, se va a cancelar cuando se cumpla el precumplido. Y el cumplido puede darse 5 días después de salida o 2 días en caso de que, en algunos casos, 2 días. La salida se efectuará el medio de transporte. Bueno, todo ese medio de transporte tiene que estar habilitado en la aduana, debe tener un agente de transporte, debe tener una hoja de ruta para hacer el tránsito firmado por el despachante LATA, debe tener también una carta de porte y un MIG-ETA, por más que salga en barco, porque la mercadería todavía no salió del territorio aduanero. En el sistema vamos a cargar egreso de tránsito de exportación, sí, vamos a cargar todo. Todo esto se va a presentar en el sobrecontenedor, todo esto, mercadería cuyo se efectúa el depósito fiscal, lo mismo que para carga en planta, la misma documentación, todo lo mismo. Es decir, vamos al removido. Removido solo vía acuática o aérea. El removido es llevar la mercadería de un punto a otro sin que haga escala en el territorio aduanero, es decir, vos ponés en un barco en La Plata y lo llevas hasta Tierra del Fuego a fin de ser exportado de Tierra del Fuego a área aduanera especial. Ahí tenés un removido, no puede parar en ningún punto del territorio aduanero porque se considera exportada para consumo. El removido se pide en el sistema informático María como guía de removido o remo. Se pide lo hace el agente de transporte o el despachante de aduana en su caso, pero en fin, el despachante de aduana puede pedir el removido o el mismo ATA puede pedir el removido y en qué barco va, hacia qué puerto va y desde qué puerto va a salir, va a cargar, va a llegar para fin de cargarse en un medio de transporte que lo va a llegar va a ser exportado a ese punto. Igual, sería como el tránsito terrestre, pero solo que por vía acuática o por río de navegación internacional. Hasta acá tenía una pregunta, algo que va a aportar ahí, decime hermano. No, no, este sí ya removido, ya habíamos dado ya pues, en el curso de datos justamente. Sí, Porque en el de despachante ni ahí que no dieron claro, pero te explico algo. Mira, te puede confundir y te puede preguntar esto. Por ejemplo, el removido de arena es lo mismo que el removido de arena del fondo del río Paraná, el río Paraguay, el río Uruguay o de cualquier río o el litoral o del río de la Plata. Se carga por el sistema María y no, lleva una guía de removido especial, una guía, no es ni un OM, es guía de removidos, no me acuerdo el número, 800A, removido de arena se llama, y canto rodado, piedra del fondo marino. Entonces no es lo mismo el removido aduanero que se hace por sistema y se imprime que el removido de arena o removido de madera, viste, que se hace la jangada, ese que se corta árboles y se lleva por el agua a cargar, tirando por barcaza. No es lo mismo que el removido de mercadería aduanera con contenedores o soberanos o mercadería terminada, semi-terminada, que se lleva a un punto y desde ese punto los contenedores o los bultos se cargan en el transporte que le va a llevar a destino final. Eso es el removido. O un avión que lo lleva hasta una aduana a fin de embarcar ese contenedor o esos bultos o, o contenedorizar para poder llevar a Tierra del Fuego
va en aviones y los bultos y después se contenedorizan los palets en un contenedor a fin de salir por esa aduana, darle una destinación de exportación a consumo. Es lo contrario del tránsito, porque el tránsito ya tiene que estar hecho, ya tiene que haberse pedido por sistema en la misma destinación, tras sí, y haber emitido el MIC, el CRT, y una vez cargado, precintado y el verificador aduanero conforme que esté todo, te permite el inicio del tránsito. El tránsito se cancela una vez llegada, arribada a la aduana por la cual va a salir con destino final, en este caso el puerto de Buenos Aires. En el removido primero se hace el removido y se lo lleva a la aduana de destino y ahí recién el despachante le da destinación. ¿Entendés? Es distinto. Claro, sí, sí. Son distintos. La aduana dice los requisitos es por el sistema informático María. Ya sabemos esto, se compromete la declaración, la puede hacer el agente de transporte desde el sistema, la puede hacer vos, el removido o bien el despachante también lo puede hacer, los dos lo pueden realizar. Yo también se puede hacer una solicitud de destinación mediante una declaración escrita también. Claro, en algunos casos sí, pero viste que ahora el sistema Malvina ya tiene la guía de remo, se llama. Ya está la guía de removido hace rato, viste que ya está lo removido esto, ¿viste? Nosotros no lo vemos acá porque nosotros no tenemos removido. Entonces da más que nada en lo que es Buenos Aires, Tierra del Fuego, Tierra del Fuego, Buenos Aires, viste, con mercadería que, bueno, Tierra del Fuego, Santa Cruz se destina y viene con destino a, se exporta a consumo al territorio aduanero general Buenos Aires, Puerto Buenos Aires, sin el pago de tributo, obviamente. Está exenta el pago de tributo porque porque es desde Tierra del Fuego salvo tasa retributiva de servicio. Acá te dicen el 3, la salida y el arribo deben hacerse en el tiempo y plazo que están destinados en el removido, ¿no? No están sujetos a la imposición de tributo. Claro, si el arribo a vos te dan 4 días o te dan 10 días y vos llegás en un mes y vas a pagar multa por cada día de retardo, ¿viste? Salvo que dice que por caso fortuito o fuerza mayor, acreditado tuviste que hacer puerto en algún lugar, pero eso es por caso fortuito, tuviste que ir a puerto seguro, navegar sobre cercanía de puerto de algún lugar, a fin de que si empeora la cosa, poder atracar cerca del puerto, ¿viste? O poner baliza o poner boya y baliza y poner el ancla, ¿viste? Pero no frenar en el territorio aduanero. El plazo es contado a partir del día de que vos emitís la guía de removido, te otorga un plazo de acuerdo al lugar a donde va a ser exportada la mercadería. Pero vos tenés un mes para llegar y después dice que si se pierde la mercadería, si se dice, transcurrió el plazo de un mes de vencimiento del que se hubiera acordado para el cumplimiento del removido, ¿no? Sin que llegue el medio de transporte que la traslada, o arriba a la aduana de destino, ¿no? Sin que el medio de transporte que traslada, no, del régimen de removido arribe, ¿no? Acá dice que no arriba el medio de transporte. Se considera exportada para consumo al sellaro no prohibía la mercadería. Entonces hay que pagar los tributos. Ahí el que firmó, el ATA que firmó generalmente, o el despachante, por eso los despachantes no quieren hacer removido, porque generalmente les tiran el fardo, por eso los agentes de transporte están más especializados en este caso. Salvo que vos demuestres por caso por tu fuerza mayor que tuviste que quedarte resguardo porque la tormenta o el mar no es lo mismo que el río. Si viene una sudestada muy grande, puede ir a pique, ¿viste? Puede puede hundirse la nave y perder la mercadería. Pero si vos arribás, procurrir el plazo un mes y no acá dice, a partir del vencimiento del que hubiera sido acordado para el cumplimiento del remoto sin que el medio de transporte. Ahora, si vos arribás en el plazo de un mes, vas a tener multa desde el día que te dieron, porque te dieron 4 días y vos desde el día 5 empieza a correr la multa, o sea, vas a pagar
arribás dentro de los 15, 20, 25 días, si vos demostrás que se demuestra con todos los análisis meteorológicos y todo lo que vos tenés para poder demostrar, no estás sujeto a multa, pero si no, sí 1% por cada día de retraso. Las prohibiciones el Poder Ejecutivo podrá prohibir que alguna mercadería se utilice para este régimen, siempre que sea mercadería que afecte, por ejemplo, la mercadería china que viene de Tierra del Fuego y no tiene ninguna transformación, te prohíben meter en el mercado interno. Establecer cuando haya interés público, régimen especial de removido, cuidando de no desvirtuar la destinación aduanera, es decir, utilizar este régimen para no pagar tributo o derecho de exportación desde una aduana y se lleva a una aduana donde tenga mejor trato tributario. Vamos a suponer que en Tierra del Fuego esta mercadería tiene menos control, esta mercadería desde ahí hasta Tierra del Fuego es un tramo más corto. Entonces, qué estás haciendo? Si te descubren que vos estás siendo removido para no destinar llevar, para no incluir el valor del flete del mar argentino hasta Tierra del Fuego, entonces ahí te pueden desvirtuar el removido y cobrarte los tributos. Si vos estás utilizando el régimen de mala manera, consideran sospechoso que el removido es solamente para no pagar tributo o no incluir el tránsito, el removido o como tránsito, como gasto de exportación, lo llevas hasta una aduana más cercana a fin de exportarla ahí y evadir esos costos que formarían parte de valor en la aduana. Entonces ahí la aduana, en los próximos removidos ya no te van a apelar, ya, sino que vas a tener que destinar desde la aduana de origen y llevarla en un medio de transporte y pedir transbordo para cargar en Tierra del Fuego en otro medio de transporte que lo llevará a destino. Ya no va a ser removido, sino que va a ser exportación a consumo con transbordo a otro medio de transporte. Eso sí te descubren. Bueno, el servicio aduanero va de la medida de control, es igual que toda. El plazo que debe cumplirse te otorgan según la distancia y también según la velocidad del medio de transporte. Generalmente son 40 a 60 nudos que viaja una embarcación con carga. No puede ir muy rápido un removido. Uno por el riesgo, ¿viste? De que corre la mercadería, no es un buque. Entonces, y los regímenes especiales, el régimen de rancho, pacotilla, lo van a controlar. Bueno, esta resolución, Administración Federal de Ingresos Públicos, Resolución General 1299-02, el procedimiento del registro de cancelaciones de destinaciones de removido es lo mismo que el tránsito. Una vez arribado el medio de transporte, la guía de removido y los procedimientos de cancelación informática, el tránsito y transbordo se hace por medio de la resolución 1460, perdón, la resolución 122902 te dice que se hace de la misma manera que se hace el tránsito. Una vez arribado el removido, se cancela en el sistema el removido y se procede a la destinación a consumo. Y también se pedirá la carga en el medio de transporte que lo lleva a destino final. O sea, ya una vez llegada, el removido se termina, se descarga la mercadería por medio del agente de transporte y se carga la mercadería. Ya hay instrucciones, bueno, ya todos los agentes de transporte ya saben cómo se tiene que hacer la cancelación, la hace la aduana, una vez arribada, se analiza la guía de removido y se carga en el sistema el número de guía de removido y se procede a la cancelación de ese removido como que terminó el removido. Y ahí estamos, bueno, el aplicativo de la registración va a ser bajo el régimen de removido. Si en caso de que no se haga el, como decía a mano, el SIDIN DUA. No. Yo no toqué la plata, yo lo voy a dar, ¿no? El aplicativo dice su régimen de removido será por, bueno, lo que hablaba vos por el SIDIN DUA.
que es el escrito, se implementa solamente en caso de que haya corte de luz o en caso de que si vas a hacer manual o vas a cargar en el CD en duda el que sale impreso, es como un resguardo, vas a poner al rojo el control del aceite y del combustible. Bueno, y la cancelación de los tránsitos, de los removidos, todo la hace, el removido se pide del sistema informático María. La destinación se hace el removido también, la destinación debidamente conformada en el sobrecontenedor verde, entrega originales, en el OM 1995, el mínimo. Bueno, si lo hace el despachante, lo hará. Si pide removido, lo va a hacer desde el sistema informático con la opción remo, ¿no? Guía de removido. Después hay post-embarque, 48 horas después de realizar el cumplido, el declarante podrá hacer el post-embarque. Todo lo mismo que las declaraciones que veníamos viendo. Con la cancelación del removido se la hace en su informático María. El despachante hace entonces se tramita todo igual que un despacho aduanero. Acá están las destinaciones de mercadería que se van a poder hacer por vía removido. Tenemos granos, todo lo que tenga que ver con grano, grasa, aceites, productos terminados, tenés acá. Tenés, todo esto es combustible, 27, todo es combustible, todo es derivado del petróleo, derivado del petróleo y naftas. Tenés todo esto, productos derivados de alquitrán. Puedes llevar productos de papel, productos médicos, productos, acá tenés todo lo que es producto de hierro, 72, todos son productos de hierro. Y bueno, entramos en las disposiciones comunes de importación-exportación, transbordo. Vamos a ver la configuración, la diferencia entre transbordo. Transferencia de mercadería de un medio de transporte, la mercadería que estuviera incluida en el manifiesto de carga y destinada al lugar de arribo debe ser descargada, con excepción de aquella que permita que la permanencia de transbordo hubiera sido autorizado por el servicio aduanero. Aspecto técnico para sus configuraciones. Transferencia de mercadería de un medio de transporte que ingresó a bordo en el mismo territorio aduanero o otro transporte, mediante el cual sale de dicho territorio. B. La operación aduanera que se realiza preautorización y bajo control del servicio aduanero. El transbordo se realiza en zona primaria que constituye a la vez la aduana de entrada y salida. El régimen no se aplica a mercaderías que a su arribo al territorio no se encuentra sometida a otro régimen. Bueno, esos son algunos puntos para aspectos técnicos del transbordo. Existen algunas condiciones que las mercaderías pueden estar comprendidas en el régimen de transbordo. Que la mercadería se encuentra incluida en la declaración de la carga y que no hubiese sido aún descargada para poder transbordar. Si fue descargada, no puede transbordar a ningún lado. El régimen de transbordo legislado por el Código Aduanero alcanza todos los medios de transporte: buque, avión, camión, ferrocarril. Teniendo en cuenta los diversos aspectos que venimos mencionando, estamos en condiciones de definir el régimen de transbordo de la siguiente manera. El transbordo, entonces, es la operación aduanera por la cual se permite bajo el control jurisdicción y la transferencia de todo parte de la mercadería del medio de transporte, utilizando para su introducción al territorio aduanero a otro medio de transporte, al bordo del cual sale la mercadería con destino al exterior, en lugar habilitado y por hora habilitada, es decir, zona primaria aduanera. En vía marítima, da un ejemplo: mercadería proveniente del puerto europeo, que arriba de ultramar y debe ser transbordada en ferryboat para salir a Uruguay. Vía de mercadería proveniente del puerto de Seiza y debe ser transbordada en avión para salir con destino a Bolivia.
Diferencia entre transbordo y tránsito. En el transbordo interviene una sola aduana, que es la aduana de arriba y también hace de aduana de salida. Es decir, vos llegás a Iguazú, arribás a Iguazú y ahí mismo ya está declarado que va a cargarse en otro medio de transporte brasileño, que ya está declarado en el MIC-DTA, Manifiesto Internacional de Carga del Tránsito Aduanero, y saldrá en ese mismo medio de transporte y esa aduana hará la aduana de salida. En el tránsito aduanero intervienen dos aduanas, una aduana de arribo, que por ejemplo es la aduana de Iguazú, y va con destino a la aduana de Mendoza a fin de salir de Mendoza exportada de Brasil a Chile. O de Chile entra por Mendoza, entra por esa aduana y se va hasta la aduana de Iguazú o Bernal de Irigoyen y desde ahí se hace el money de entrada y se considera exportada para consumo. O tránsito interno que entra por una aduana y va hacia otra a fin de darse una destinación no temporal o consumo en caso de importación. Mercadería objeto de transbordo. Mercadería incluye la declaración de la carga, es decir, mercadería que está en la carga puede ser transbordada hasta otro buque. El rancho también puede ser transbordado. Y la pacotilla en cambio de que las personas que cambien de buque. Otras consideraciones para el transbordo. Todo lo que se viene viendo, la esencia de la figura de unidad de transbordo es llenar la posibilidad de operaciones que puede presentarse mercadería que arriba un territorio aduanero. Y acá podemos retratar un poco lo que es el transporte multimodal también, que en un solo contrato se contrata varios medios de transporte internacionales a fin de que la mercadería pueda ser llevada hacia su destino final a fin de darse una definición de importación y consumo temporaria en importación. En exportación también se puede hacer por medio de un contrato multimodal que sale de Misiones, va por río, después del río va hasta el puerto de Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires se lleva por el mismo contrato hasta Montevideo y de Montevideo sale ya con destino al exterior. La mercadería que arriba al territorio aduanero puede permanecer en zona primaria bajo depósito provisorio de importación hasta o destinación suspensiva de régimen de depósito a fin de dársele una destinación suspensiva. Si sale a plaza en IC05, cae bajo el régimen de importación para consumo o en importación temporaria. Entonces voy a tener el régimen de despacho directo a plaza, IC05 o IC04, importación a consumo o IC03, importación a consumo con documento de transporte, incluso envío fraccionado, un camión. Si la zona primaria va a otra aduana es de tránsito de importaciones hacia el interior y ahí la mercadería va con un billete A, un zapete, una hoja de ruta y se cumple el tránsito de importación una vez que la mercadería llega a la aduana donde el despachante va a darle destinación. La mercadería al arribar al territorio aduanero sale del mismo en otro medio de transporte, entonces estamos bajo la figura del transbordo. O sea, transbordamos en otro. La figura de unidad del transbordo puede efectuarse de la siguiente forma. Transbordo directo es traspaso de una mercadería a otro medio de transporte que la sacará del territorio de una exportación. Esto estamos hablando ya de un transbordo documentado. Y un transbordo indirecto es la permanencia en un medio de transporte o lugar intermedio en un plazo de 15 días a contar de la fecha de finalización de la descarga del medio de transporte original y la carga en otro medio que la sacará del territorio aduanero. Esto en el caso de transbordo indirecto, esto en caso de que se retenga la mercadería o se le dé una destinación. Si un camión se le da ignorando contenido, puede ocurrir que ocurra el transbordo indirecto. Permanece en el medio de transporte, el lugar intermedio por 15 días y después la reflexión de la descarga y la carga en otro medio de transporte en caso de que el transporte lo lleve hasta un depósito. Por último, dice que la aduana debidamente justificada para conceder el carácter de excepción de una prórroga para que no sea de 15 días para la permanencia en un lugar intermedio y después la carga en el depósito de importación-exportación en otro medio de transporte para que se vaya la mercadería. Mercadería susceptible de demérito. Mercadería susceptible de demérito. Bien. Vamos primero. Vamos a
Bien, vamos a la definición de mérito. Mercadería que está bajo de mérito es una mercadería que tiene la ausencia o carencia de mérito de permanecer en el territorio aduanero o de valor. Una mercadería que en condición o acto mediante lo cual se desmerece, ya sea que por su calidad o cantidad, esa mercadería no, los precios declarados de esa mercadería no son los precios usuales. Entonces, la expresión de mérito absoluto debe hacer referencia a que la mercancía que presenta un estado de deterioro verdaderamente grave, que se encuentran atravesando un proceso de descomposición o bien han sido sometidas a un daño total. Entonces, nosotros estamos con mercadería que está deteriorada, en peligro, que implique peligro para la consigua, mercaderías peligrosas, ácidos, mercaderías que están en descomposición, mercaderías que hace tiempo está ahí, son mercaderías que deben ser demeritadas o bien destruidas, y se comunicará por el boletín oficial, se intima al interesado a retirarla dentro del plazo que no podrá exceder de 10 días a contar de su notificación. En caso de que la mercadería se haya afectada a proceso de sumario, la comunicación deberá ser efectuada por un juez o funcionario, obligando al cliente a sacar la mercadería con previa garantía si no pagó los tributos, pero debe sacarla del recinto porque si no, la aduana, porque pone en peligro a la otra o a la contigua. Si no se conociese titular, el servicio aduanero efectuará la intimación mediante anuncio durante 3 días en el boletín oficial de la repetición indicando todas las características técnicas, físicas, organoeléctricas. Si en los 3 días de la intimación interesado puede impugnar el acto únicamente en lo que se refiere a la calificación del estado de la mercadería, es porque está así la mercadería, o si él la trajo nueva y él cree que no es peligrosa, pero la aduana te va a obligar a sacar la mercadería. Transcurrido el plazo, podrá disponer de su venta si es una mercadería que, si bien tiene valor comercial, es peligrosa, por ejemplo, gas, químico, detergente, todo lo que eso que está eh, 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 en un lugar y la aduana quiere que se saque esa mercadería con urgencia, ya sea por la peligrosidad o también por lo que puede producir a otras mercaderías, por ejemplo, jabón en polvo, productos químicos, agroquímicos, agrotóxicos, todo eso, naftas, todos productos que si en un determinado tiempo está parado, ya sea en zona franca en un lugar, puede esa mercadería empezar a tener algún tipo de olor, algún tipo de deterioro. Son mercaderías susceptibles de demérito, que ya desmerece estar en ese lugar, o es mercadería que está deteriorándose. Entonces, pierde el mérito de estar en ese lugar. Régimen especial, otra disposición, los medios de transporte, requisito. Los medios de transporte extranjeros que deben arreglarse, ¿no? De pasajeros, ómnibus, por ejemplo, el Servicio Internacional, Posada Encarnación, que por sus propios medios entran por el territorio aduanero, que debieron permanecer sin modificar su estado y en forma transitoria, que han sometido al régimen de importación sin otorgamiento de garantía alguna. Es decir, pueden entrar y salir del territorio aduanero. Estamos hablando del servicio internacional. Otro medio de transporte debe estar inscrito en Paraguay y en Argentina. Debe estar inscrito en la aduana como medio de transporte de espacio internacional, ya sea el de Don Casimiro o sea de Nuestra Señora de la Asunción. Tienen que tener todos los permisos como un transporte internacional de carga, solamente que va a cargar pasajeros y estar dispuesto a estar bajo el control del servicio aduanero cuando así lo requiriere. En el 469, la reparación, transformación o profesionamiento de beneficios debe hacerse bajo un régimen temporario en caso de que se rompiera en Argentina. Cuando el medio de transporte que se refiere el 470 debe ser objeto de trabajo de reparación, se tiene que hacer bajo un régimen de temporal, es decir, acá ya cae bajo el régimen de temporal y no se aplica en el medio de transporte de uso particular. Es decir, si te rompe en la aduana del auto, no se aplica como régimen temporal, sino que te pide vas a tener que pedir ahí a la aduana permiso para que, sacar tu auto por medio de una grúa.
Pero sí los colectivos pueden pueden pedir que se les saque de ahí, se lleva a un taller en Argentina, si es un colectivo paraguayo, o en Paraguay pedir un régimen especial de temporal a fin de poder arreglar el medio de transporte. Que han excluido los medios de transporte de guerra, de uso particular, que ya tienen otro régimen. Régimen de contenedores, resolución 24921, tiene que ver, este régimen de contenedores está íntimamente asociado al régimen de contrato multimodal de transporte. A efecto de esta ley se considera contenedor un elemento o equipo de transporte que constituye un compartimiento totalmente parcial o cerrado. ¿Por qué total? Porque estamos hablando de un high cube, un cubo seco, cubo de 40 pies o de 13 metros por 2,75, 3 metros de altura, por 13 de largo, o bien un contenedor de 6 metros por 3 de alto o 2,75 o 2,80. Estamos hablando de 20 pies. Puede ser open top, quiere decir que tiene una carpa arriba del techo. Open top, open side. Después tener contenedores para grano. Después tener el tanque para gas, para líquidos, para químicos, el tank tiner. Tenés el reefer o refrigerado. Entonces tenés el roll-on, tenés varios tipos, open top, es decir que son para máquinas que se le carga por el costado y el contenedor se carga en bodega. El más conocido, el que más se utiliza es el high cube. High cube o carga seca. High seco o dry o high cube. O también para carga seca, dry. Bueno, tiene que ser fabricado, se fabrica en China la mayoría, y en China y también en Taiwán y en China son los máximos fabricantes. Después en Finlandia también se fabrican muchos contenedores. Noruega, Japón debe cumplir con las normas. IRAM significa Instituto Argentino de Materiales Racionales, o Instituto de Racionalización Argentino de Materiales, es decir, que tiene que estar aprobado por las normas IRAM. Instituto Argentino de Materiales Razonables. COPAN, que es decir que es la ley internacional para contenedores patentados, leyes COPAN, o ISO y otras similares. ISO es la Organización Internacional de Estandarización, es decir, que debe cumplir con los estándares internacionales o cumplir con los estándares de la Organización Internacional de Estándares de estos productos. Está construido de forma que por su resistencia y fortaleza pueda soportar la utilización repetida, pueda ser llenado y vaciado con facilidad y seguridad, los containers. Los dispositivos o accesorios que permitan sujeción, carga y manipuleo, es decir, debe tener las correspondientes puntas de los contenedores, los correspondientes agujeros de guinche o agujeros de carga, también se le llama, las correspondientes perforaciones para que lo puedan cargar en caso de que sea grúa de diente, o bien debe tener arriba la parte metálica para que la grúa lo pueda magnetizar y cargarlo, o bien si es una grúa de doble torre, pues abajo en la parte del suelo debe tener 2 aperturas a fin de que la grúa lo pueda cargar arriba de un camión o arriba de cualquier otra superficie en caso de que se cargue con grúa manual en un buque. Debe estar identificado por el medio de marcas, por ejemplo ENCU, WON, números, que generalmente son 8 dígitos, grabados con material indeleble y sean fácilmente visualizables. Las condiciones de los containers deben cumplir con los artículos 23 y 24 de la ley 2415, la Administración Nacional de Aduana, o sea,
el artículo 23 y 24 no están más no existen estos artículos, acá tenemos que, estos están derogados. Pero, deben cumplir con la ley aduanera, la ley Administración Nacional de Aduana, la utilización de contenedores preservando la rapidez, economía y el desplazamiento de todo equipo de transporte, la seguridad, que es un equipo de transporte, la seguridad de carga respecto a la Corriente Internacional sobre la materia. Contenedores para transporte de carga, transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo. Dice que el contenedor es constituye una caja recipiente de mercadería de forma tal que su resistencia, fortaleza pudiera soportar repetidas cargas, su llenado o vaciado, provisto de accesorios que permitan su manejo rápido y seguro de la carga y descarga, transbordo, permitiendo el comercio exterior el desarrollo de prácticas multimodales de transporte, incluso en el territorio aduanero, debidamente mediante mecanismos operativos, o sea, las grúas y administrativos ágiles que permitan resguardar la renta y realizar la actividad con fluidez y economía. Chasis. ¿Qué es un chasis? Sabemos ya lo que es un chasis. Estructura sin transmisión propia sobre la que se asienta el contenedor para su traslado, es decir, el semirremolque. Buggies. ¿Qué son los buggies? Juego o conjunto de ruedas sobre los que se afirma la plataforma. Es decir, son aquellos chasis, estamos hablando de un acoplado cerrado, cuadrado, que es para carga seca, que tiene ya su carpa, pero en este caso se carga un container. Es decir, se le quita los hierros a donde se asienta la carpa y se carga. Buggies son solamente aquellos camiones que ya tienen una estructura sin piso y que eso solamente son estructuras de hierro que están sobre los ejes y se carga el contenedor de manera milimétrica en esta plataforma, en tal manera que calza exactamente en el buggy. Es decir, no tiene piso. El contenedor va directamente sobre los hierros. Es juego conjunto de ruedas sobre lo que se afirma en la plataforma de sostén del contenedor, configurando chasis y buggies en semirremolque, cuya circulación deberá ser autorizada por la Secretaría de Transporte, que circula fuera de la zona primaria aduanera. Bueno, esos son... los buggies generalmente pueden llevar hasta 2 contenedores de 20 pies. Y tienen otra forma de... Generalmente se usa mucho en Buenos Aires. ¿Sí? Condiciones de envío, puede ser PAP, puerta a puerta, puerta a muelle, es decir, fábrica desde la empresa a la empresa, desde la empresa al muelle, desde el muelle a la empresa, o desde el muelle al muelle. El vaciado de la operación después de haber presentado el MANI, el vaciado de un contenedor es la apertura, previa verificación de integridad y precinto colocado para la extracción, recuento de bulto, clasificación para su almacenamiento, libramiento, salvo que sea un despacho directo a plaza y ingreso a depósito. Llenado de la operación de carga de mercadería verificada destinada a la exportación. Operadores de contenedores son personas, agentes de transporte aduanero, es decir, que vos tenés que estar inscrito como agente de transporte aduanero o la empresa inscrita como agente de transporte aduanero y además es inscrito como operador de contenedores para operar destinaciones de importación o exportación temporaria de contenedores, es decir, están inscritos como operador de contenedores. ¿Cómo inscribirse como operador de contenedores? Debe ser ATA ante la aduana, solicitar inscripción de operador de contenedores, indicar qué cantidad de contenedores, otorgar una garantía para... va a actuar con el formulario CM 1958, va a constituir una garantía flotante por todos los contenedores, va a indicar el número de identificación de todos los contenedores, es decir, el número de contenedores, la flota, la certificación y conforme a determinadas normas IRAN, reglas ISO, la nómina de contenedores con la que operará, es decir, en total la garantía puede ser en dinero efectivo, en título de la deuda pública, seguros de garantía, afectación expresa por participación federal producido en los impuestos nacionales o aval del Tesoro Nacional. La declaración de los documentos en el manifiesto. El LATA deberá declarar el manifiesto general alfabetizado, es decir, la cantidad de contenedores que para ser descargado del medio transportador y agrupados por condición de envío, es decir,
de acuerdo si es puerta a puerta, puerta a muelle, muelle a muelle o de muelle a puerta. Los contenedores vacíos en tránsito serán declarados en el manifiesto de rancho del buque y aquellos vacíos que deben ser descargados estarán contenidos en el final del manifiesto general alfabetizado. Arribo y salida de contenedores, buggy, semirremolque, territorial y la formalidad y los operadores canalizarán la solicitud de importación, exportación temporaria mediante el OM 1014 por triplicado. Eso es el permiso para cargar, donde se va a operar. Recepción, registro. Van a controlar que el operador esté inscrito, es decir, el ATA esté inscrito como operador de contenedores, que la solicitud correctamente esté integrada, numerar la solicitud en forma correlativa y anual según la destinación de importación temporaria, código 1, exportación temporaria, código 2 dice importación temporaria, código 1, exportación temporaria, código 2. En caso de que el contenedor vaya con carga de exportación a consumo, va a ser una exportación temporaria. En caso de que venga un contenedor con carga, va a ser una importación temporaria. Establecerán los plazos para la definición de importación. ¿Cuándo tenés que traer? Que van a ser 8 meses para importación y 1 año para importación. Registrar dicha solicitud en un libro habilitado, llevar los libros y autorización. Cumplidos los trámites de recepción y registro de la presentación para operar como contenedores, se girará al guarda, el cual constatará la característica de identificación de los contenedores, como también el precintado una vez que ya estás operando un contenedor. ¿Cómo se traslada los contenedores de importación? El traslado de los vacíos. Para traslado requiere el triplicado del OM 1014A en caso que sea vacío. Si es un contenedor que es de China, solamente necesitas el MIC de TA. En caso que sea argentino, necesitas la documentación. Movimiento de contenedores con mercadería en zona primaria. El operador, o sea, el ATA, el agente de transporte, deberá presentar el 1247 cuadriplicado y tendrá los siguientes destinos: sección portuaria de aduana, administrador general de puerto, operador de contenedor, queda una para el ATA y una torna guía, que es el cuarto, que es el que después vuelve a la aduana donde comenzó todo. La salida de la zona primaria de unidad de mercadería se va a presentar el formulario CM1247 por medio del ATA, de acuerdo al contrato de transporte marítimo terrestre, indicando, este formulario indica generalmente que sos el operador de ese contenedor, por eso se presenta. Los movimientos posteriores a la autorización de libramiento, o sea, de todos los contenedores, durante el transcurso del plazo acordado a partir del libramiento se puede solicitar transferencia a operador por endoso a otro ATA, a otro operador, solicitud de prórroga inicial, solicitud de reexportación, plazo acordado en caso de que ya se haya vaciado en el exterior. Los trámites pueden cumplirse en la aduana de ingresos, salida con la presentación de los ejemplares 2 y 3 del OM 1014A, que es solo para contenedores. Si se configuran transgresiones y fueron penados por el 970, si cuando se hubiese desconsolidado el contenedor y este permanece en zona primaria y hubiese vencido el plazo para el permanencia autorizado, multa el 1%, obviamente. Cuando se encontrase el contenedor fuera de zona primaria y hubiera sido de acordado libramiento, el plazo de permanencia hubiera vencido, multa el 1%. Acá no lo dice, pero ya sabes ya que ya cumpliste. Contenedores caídos en situación de rezago, es decir, rezago es una situación en la cual el contenedor está en un limbo. Se produce cuando el contenedor está lleno o vacío y no hubiese sido destinado adecuadamente dentro de los plazos y hubiese vencido el plazo de permanencia, o sea, se destinó fuera de término y ya está vencido el plazo. Es una situación de rezago, es decir, una situación en la cual debemos nosotros actuar rápidamente para poder liberar esta mercadería. Entonces, acá estamos en un problema. En un problema en el cual la mercadería se destinó fuera de término y nosotros tenemos que buscar la forma de revertir esta situación por el atraso de que la mercadería
¿por qué quedó la mercadería atascada en el territorio aduanero? Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de que por qué se atrasó la destinación de esta, ya sea cargado o vacío, y por qué se venció el plazo y queda en destinación quedan rezagado el contenedor. Rezagado quiere decir atrasado. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto de que la mercadería quede en rezago, el contenedor, perdón. Es decir, está retrasado el contenedor, el plazo ya está vencido. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros ante de tal atraso? Tenemos que buscar la forma de sacar, más que nada se le conoce como rezago voluntario, rezago por mala praxis también le llaman a este término. Es decir, que si no se sacó la mercadería en término y forma, nosotros tenemos que, lastimosamente, comernos la multa del servicio aduanero y tratar de destinar esta mercadería, sacarla y pedir una prórroga. Si el rezago, viste, tuyo, vamos al caso de que se produjo el rezago en un depósito o en un almacén. El contenedor está parado ahí, vacío, y no le diste destinación, cae automáticamente en rezago sin que lo pida. Entonces la destinación ahí tenés que empezar a pelear el plazo para poder sacar la mercadería. En caso de que ese rezago no se solucione, pasa a reciclaje o a venta de la mercadería. Bueno, O sea, la mercadería en rezago tiene dos opciones. Una, se produce, va a la venta, y si no le saca de depósito fiscal, se produce cuando el contenedor está lleno, vacío, y vos no actuás en el tiempo, y el plazo fiscal está vencido. Si vos en ese dejás abandonado la mercadería, que ese rezago continúe en ese estado, te notifican por 3 días quién es el agente de transporte, quién es el operador de contenedores, a qué empresa corresponde, y en caso de que nadie se presente, esa mercadería pasa automáticamente abandonada a favor del Estado. Libramiento de contenedores. El contenedor vacío se produce utilizando lo M1014 para vacíos, ¿no? En caso de que sean nacionales, ¿eh? Si hablamos de contenedores del exterior, nosotros cuando vamos a hacer contenedores que van a otro puerto, lo único que podemos hacer es el mani de vacío, o hacer el lastre de nada más. Contenedor lleno se produce después de que el contenedor haya sido vaciado, bien cuando se produce el libramiento de mercadería en el contenedor. Entonces, lleno cuando viene cargado en IMPO y se vacía, y luego se carga para exportar. Bien, régimen de contenedores. Bueno, ¿qué hora tenemos? Tenemos para rato todavía, así que tenemos un buen rato. no, Bueno, no, yo estoy escuchando, nomás sí, sí, estoy ahí, sí. estoy dentro un trambol ahí. No No, pasa, pero no, yo igual sí, ni me di cuenta, yo seguí nomás. no, Bueno, no, está antes, bien, no, sí, bueno, no pasa nada. bueno, el régimen de contenedores. Primero, tiene que estar inscrito como agente de transporte. Entonces, cuando el sistema María estaba en desarrollo en el año 84, ya existían los contenedores. Acá lo único que te explica esta resolución, acá del 98,
Viendo la sección capítulo tercero de régimen especial de contenedores, que por la rapidez de la carga, descarga, resultó necesario, dice, como se encontraba en su etapa final de desarrollo del sistema María del 93, dice constituir la declaración detallada vigente del tránsito terrestre e importación, claro, que se haga por el sistema informático María, la detallada del tránsito con o sin contenedor, otorgando la garantía. La Ley de Transporte Multimodal 24921 del 98 ratificó aquella interpretación con el artículo 45 que sustituyó el 487 de la Ley 2415, estableciendo precisamente que la reglamentación aduanera preservará la rapidez y economía de desplazamiento. Bueno, lo que dice acá es lo más de lo mismo, es decir, el contenedor es seguro, es rápido, se carga, se descarga, tiene que tener un ATA, tiene que tener un operador de contenedores, debe ser de fácil llenado, de fácil descarga, para INPO, para EXPO, tiene que cargarse, descargarse, puede estar 8 meses los extranjeros acá y hasta 2 años los nuestros afuera, decía puede estar hasta 2 años los contenedores nacionales fuera. Y 6 meses en INPO, perdón, en INPO pueden estar hasta 2 años los nuestros y 8 meses los del exterior. Y los de EXPO pueden estar hasta 6 meses, como decía ahí, y un año en Expo. Bueno, el CIDIN este es el sistema de documentación único, es un sistema que estaba antes del 1993. Es una declaración sumaria. Ha colocado la declaración detallada en una situación de igualdad con el tiempo de su procedimiento con la declaración sumaria. Esto de CIDIN DUA es un María que está por si, en el caso de que sea prolongado o el lugar donde estamos de la lejanía no tiene sistema María o mala conexión, se puede proceder, pero deberá informatizarse de todas formas esa información. También toma parte del Mercosur, en esto también la aduana, acá le involucra al Mercosur, indicando que la declaración aduanera a través de la mención de la posición arancelaria NSM, en el campo 38 del MIGTA, o en la carta de porte o en la guía aérea o en el documento marítimo, indicarán la NSM y el contenedor y las posiciones para ese contenedor, preservándose la rapidez del desplazamiento de los equipos que se hace referencia en el tercer, considerando esta resolución, es decir, considerando que el contenedor es un medio de transporte rápido, que de fácil acceso, de fácil manipulación y de fácil cargado o llenado, el sistema informático María debe tener todos los documentos por el cual pueda utilizarse para trasladar el contenedor, ya sea en el Mercosur o al exterior, va a venir en los documentos los 8 dígitos de la NCM. Para poder operar con los contenedores, deberá tener un agente de transporte con sus garantías habilitadas, igual que los transportistas, que ya vimos en otras resoluciones, todos habilitados y quedarán sustituidas por la única y exigida por la declaración detallada de tránsito en caso de que sea un tránsito interior, será por sistema informático María por medio de un despachante. Solo en este caso. Pero el agente de transporte deberá hacer el MANI, ingreso a depósito, indicar los contenedores que está operando, sí o sí. Y otorgar garantía como agente de transporte y también como operador de contenedores. Para todo esto tienen que estar registrados en la aduana para los tránsitos interiores
y para los tránsitos interiores, sobre todo, ante la aduana y también ante la Comisión Nacional, ante la CNRT, famosa Comisión Nacional de Regulación de Transporte, en favor del importador, la persona que trae mercadería. Después también, con respecto a la detallada, en caso de que se haga, el despachante haga el tránsito por la mercadería, la cantidad, la calidad o el valor de la mercadería, compromete el patrimonio del transportista, es decir, lo que lleva el contenedor, y eso está sustentado en la resolución 1064 de 97, para que después el ATA en la declaración sumaria, al resultar dicho compromiso un elemento natural orientado a reducir el razonable riesgo de transporte, el ATA, previamente el MANI, que realizó el ingreso no de una importación, el despachante recién puede hacer la detallada en base a ese MANI. Porque no olvidemos que ese contenedor que viene con mercadería tiene un agente de transporte, un operador de contenedores, y a su vez la mercadería viene en el MANI y se declara de manera genérica. Ese MANI generado con transbordo, ingreso a depósito, es lo que después le permite al despachante declarar desde qué origen viene, por qué aduana ingresó, mediante el MANI, que es la aduana de ingreso, y realizar el tránsito interior, es decir, desde la aduana donde ingresó, va a indicar en la detallada destinación suspensiva de tránsito interior. Y ahí va a indicar la aduana de arribo y la aduana de llegada. La aduana de arribo y la aduana de destinación. Una vez que arriba a la aduana de destinación, que es Córdoba, o a zona primaria donde va a ser destinada, lo único que va a hacer la aduana es el despachante ahí recién va a poder darle destinación a consumo en el lugar una vez que hubiera arribado al tránsito interior. Para esto, una vez que se descargó el contenedor del buque en una aduana, se hizo el MANI por parte del ATA, el ATA manifestó que es el operador de esos contenedores, deberás hacerse el correspondiente MIG-DTA, porque no puede circular por la ruta sin el MIG-DTA. En sus 4 originales, que harán de tornaguía al cuarto, o en 4 originales en caso de ser tren, donde el cuarto hará de tornaguía y los 3 siguientes harán de carta de porte. Indica, bueno, en el marco del artículo 1, apartado 10 del anexo 1, aspecto aduanero, estos documentos ya venimos estudiando ya. Deben indicar todo lo necesario para el control aduanero o para el correcto tránsito. Este MIG-DTA y TIS-DTA son los modelos que está establecido por el Cono Sur o los países del Cono Sur, o la LADI, que estableció que haya un único documento para el tránsito internacional de carga. Por más que haya venido con un BL, deberá declararse un MIG-DTA en la aduana de salida por medio del agente de transporte, deberá emitir un MIG-DTA y o TIS-DTA en caso de ser tren, para que esa mercadería vaya en tránsito interior y firmar la hoja de ruta correspondiente hasta que llegue a la aduana, y el despachante va a otorgar una garantía por el total de los derechos y demás tributos en la destinación suspensiva de tránsito, y cuando éste llegase a la aduana de destino de destinación final, recién se podrá hacer, una vez cancelada la destinación de tránsito internacional terrestre interno o interior, recién el despachante podrá, una vez que está cancelado, la aduana podrá liberar la garantía para que, si no está liberada la garantía, no puede ser la destinación a consumo, el despachante de a dónde va la mercadería. Porque en la aduana de salida el despachante debe darle el tránsito. El ATA debe firmar los MIG y las cartas de porte. Sí o sí debe llevar MIG-DTA y carta de porte, porque tiene que hacer tránsito por las rutas. Y si le para gendarmería, debe presentar. En la declaración detallada, en la declaración detallada
de importación, no será exigible que la mercadería arriben por vía terrestre. En cambio, si en la declaración detallada no será exigible para la mercadería que arriben por vía terrestre por establecer el citado acuerdo del MIC-ETA o TIC-ETA. Acá estamos hablando, el primero habla que baja de un buque, se tiene que cargar en un camión. Ese camión va a hacer tránsito. Hay que hacer en el lugar donde se va a hacer se tiene que tener, tiene que emitirse el MIC, TIF y la carta de porte. Y uno va a decir, pero ¿por qué si ya, pero no puede circular? Porque no es de libre circulación la mercadería. Sí o sí tenés que emitir esos documentos. El MIC lo va a hacer el agente de transporte en la parte gestionata, MIC-ETA. Primero va a emitir el CRT y después el MIC por el contenedor. Y eso recién, eso se presenta para, luego se presentará con el BL, el MIC y CRT. Para el MIC y el CRT no tiene ningún valor en el despacho porque ese flete no se puede cargar como flete internacional. Pero sí sirven para poder cancelar el tránsito interior a fin de darle la destinación a consumo o temporaria correspondiente. Por eso es importante manejarte con esta resolución. Esta resolución salió de la Subdirección de Legal y Técnica de la Aduana a fin de solucionar los problemas que habían con respecto al tránsito, porque antes de la aparición del María se lo hacía con el CRTI MIG-ETA manual, ya se podía hacer el tránsito interior de los contenedores sin cargar, sin otorgar, con el simple hecho de otorgar una garantía por el fiel tránsito y el cumplimiento del tránsito, se podía hacer el tránsito. Hoy no, hoy hay que cargar en el sistema en caso de ser interior, salvo que sea tránsito directo, que va a entrar por una aduana y va hacia otra, mercadería extranjera, ahí solo el MIG-ETA y CRT hacen de declaración de tránsito aduanero directo. Pero en el caso de mercaderías que entran a Argentina por una aduana y van hacia otra aduana del interior, sí o sí hay que hacer todos estos pasos legales, todo lo que venimos leyendo a fin de dársele una destinación final cuando llega. Todo esto, todo este dolor de cabeza apareció por el decreto 618/97, las atribuciones de la Administración Nacional de Aduana, que dice que para para la suspensiva de tránsito se oficializarán por medio de la declaración detallada, eligiendo tránsito DUA, TR DUA, en realidad tras 02 sería, o tras 01, tras DUA o tras tránsito no se carga. Se carga el tránsito, todos los datos relativos a la mercadería, el importador, el vendedor, todo como si fuera una destinación. Se indica el número de MIC-ETA, el número de CRT, por el cual se va a hacer el tránsito, y la garantía de los tributos en caso de no ser Mercosur, los derechos, tasas y demás tributos. En caso de ser mercadería temporaria, lo mismo, se garantizará todos los tributos, además del tránsito. En caso de ser usado, todos los demás tributos del tránsito, y además se garantizará el valor en la aduana. La totalidad de las unidades de transporte de cada empresa se constituyen en pleno derecho en garantía por los tributos y multas que resultan en la aplicación de infracciones cometidas. Es decir, la garantía debe cubrir todo para que se haga el tránsito. El MIC y el CRT cumplen funciones importantísimas para la circulación en el territorio aduanero. Luego vamos a decir, pero si tiene un flete, un costo, un seguro y un flete, el costo, el flete y el seguro no van en la destinación final porque el flete que se toma va a ser solo el del BL. Pero para la circulación es obligatorio tener documentación a fin de poder circular en el territorio aduanero, si no, no te van a permitir circular. Por eso simplemente la gente de transporte lo debe hacer. Sabemos que es un rompedero de cabeza, para que debería esto facilitarse y debería solamente desde la entrada ya dársele un tránsito y que la aduana permita el tránsito, pero eso
le dejaron ese dolor de cabeza al despachante de aduana, para que los despachantes de aduana se hagan cargo de todo esto y los agentes de transporte de emitir los MIC y CRT antes que el despachante haga el tránsito. O sea que los dos claro. trabajan en conjunto. Ajá. Después en el 7 es importante. Los contenedores en tránsito a otras aduanas se refiere a mercadería a contenedores que van vacíos a otras aduanas a fin de salir. Después el 8, la declaración sumaria de tras que hace vos como ATA, en caso de ser que el tránsito, el despachante no tenga la capacidad, el registro del tras lo tiene que hacer el agente de transporte. Fíjate las resoluciones que toma: vía aérea, vía acuática y vía terrestre. Son los mismos tipos de tránsito para las tres vías. Solo será autorizado en las condiciones establecidas en el artículo 4 de esta resolución. Es decir, para una revisa, mercadería que arriben al territorio aduanero con MIG-DTA y TIF-DTA. Mercadería que tengan tránsito, importación a aduana domiciliaria o que va a una aduana interior a fin de dársele destinación. Entonces, el ATA también puede hacer el tránsito en estos casos, pero el problema va a ser la garantía. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Es conveniente que lo haga un despachante de aduana. Si vos haces el tránsito, igual la parte de la garantía del tránsito en sí, el despachante igual va a realizar una destinación suspensiva de tránsito a fin de que no está de más que le haga el ATA, pero si haces vos esta declaración y tenés que otorgar una garantía global por todos los derechos, te conviene ser despachante y ATA para poder hacer las dos cosas y estar seguro de lo que estás haciendo. Si vos sos solamente ATA, te conviene dejarle que haga él nomás esta parte, y vos solamente haces el MIC y CRT y operás los contenedores. Porque si haces la sumaria de tránsito, tenés que acordarte que tenés que garantizar todo esto. Y si no sabes valorar y clasificar, te complica, ¿viste? Claro, sí, sí. Entonces, la Dirección General de Aduana arbitrará las medidas correspondientes para la devolución de las garantías una vez que se constituyan los plazos, ¿no?, de arribo, ¿no?, de los medios de transporte, en el plazo de 60 días después de formulada que el ATA y el transportista, con la totalidad de los tránsitos registrados, lleguen al lugar, ¿no?, de entrega a fin de producirse los cumplidos. Pero acá por el cumplido no da para Expo, no, acá estamos hablando de otro tipo de cumplido. Acá estamos hablando de cumplir los plazos de arribo a fin del tránsito interior. Se le permite, una vez con los cumplidos, que el despachante pueda destinar tranquilamente a consumo temporario. La devolución de la garantía al transportista o a la empresa transportista, de la garantía. Acá dice: la devolución al transportista referida al artículo anterior determinará su baja del registro en caso de que no cumpla con el tránsito. Se le ejecuta las garantías, ¿no?, y que ha inhabilitado para efectuar estos tipos de operaciones. En caso de que no cumpla con el plazo correspondiente. Pero acá no habla nada del ATA, habla de la empresa. Ahora bien, en cierta manera te implica porque perdés laburo, ¿viste? Ajá. Perdés laburo, ¿por qué? Porque si la empresa queda inhabilitada, el que tiene que volver a habilitar todo esto no es la empresa, sino la gente de transporte, porque le tiran todo el fardo a él. Vas a tener que hacer todo el tramiterío de vuelta, otorgar garantías, limpiar la mancha del transporte, ¿viste? Acá estamos hablando con el transporte no arriba al lugar al lugar del tránsito interior en tiempo y forma. Entonces, te conviene en estos casos eh,
si le inhabilitan a la empresa, lo más rápido posible tratar de solucionar pagando las multas correspondientes. Pero una vez que te inhabilitan, vos ya quedás por lo menos un mes inhabilitado, ¿viste? Hasta que del sistema aparezca el alta de vuelta, es un lío, ¿viste? Porque el tránsito interior es bastante delicado en cuanto a de que, porque acá se está comprometiendo los tributos de la mercadería, ¿no? Dice, regístrese todo lo que venimos leyendo, publíquese, cumplido todo eso, se remite copia a la Secretaría del Grupo Mercado Común para que todo en el Mercosur se establezca esto como ley al Grupo de Mercado Común, y esto es ley ya en el Mercado Común para los tránsitos, para las aduanas para la Dirección Nacional de Aduanas de América Latina, España y Portugal. No es joda. Régimen de contenedores, la DST también, o Declaración de Tránsito, de Simplificada de Tránsito. Si hace por varias aduanas, un multimodal en el María, la destinación de tránsito para contenedores, ¿no?, con carga será registrada mediante declaración simplificada en el sistema informático anexo 1 presente. Bueno, el TRAN acá lo puede hacer el ATA, destinación suspensiva de tránsito con contenedor. En caso de incumplimiento del tránsito, se considera el valor de la mejor especie y naturaleza. Te van a aplicar el mayor de todo lo similar a la mercadería declarada, el máximo del derecho de importación vigente en la nomenclatura común del Mercosur, aunque venga de un país miembro, en caso de que sea transporte multimodal y se carga una declaración suspensiva de tránsito de importación bajo régimen simplificado. No es para todo esto es solo para grandes operadores. Ahora vas a ver después que más abajo hablar de que son grandes operadores de empresas de contenedores. A la altura que estamos nosotros hoy en la evolución del Malvina, esto va a estar todo articulado con las aduanas del lugar de donde estás haciendo el multimodal. Va a ser este sistema simplificado que estamos hablando acá. Actualmente no se está dando por ciertas irregularidades que hay en cuanto a que ingresa por una aduana, va hacia otra y sale por otra, y hay tanto transporte involucrado que el despachante se termina mareando, el agente de transporte se termina mareando. Lo que se realiza acá es, el despachante va a hacer la destinación de tránsito, va a garantizar los tributos, y el ATA va a ser el NIC y CRT correspondiente, nomás, como leímos en el caso anterior, tomando el contrato multimodal, solo los datos necesarios para poder otorgar garantía por el contenedor, por la carga del contenedor por parte del despachante, y el ATA para el NIC y CRT, hoja de ruta, y también para presentarse como operador de contenedores para operar con esos contenedores. En caso de que tenga que seguir generando contenido, porque no te olvides que ese contenedor está bajo tutela como agente de transporte. Acá el despachante no le importa nada. Acá, en caso de que vos declares una declaración simplificada de tránsito, por el solo hecho de que se dé transporte multimodal, estamos hablando de un sistema ideal, un sistema que se daría solo en la Unión Europea. Lo que está hablando acá es algo utópico. En la realidad no se da tanto así. Porque para que se dé esto tenemos que tener una unión aduanera, una unión aduanera total, ya una moneda común, un sistema común. Es decir, entra por una aduana, ya se declara todo y solamente circula y va hacia otro punto del país o de otro país inclusive, y recién no hay que hacer tanto control como acá el MIX, RT, sino que con ese documento multimodal la mercadería ya circula con una declaración simplificada, es decir, una declaración precaria. Esta declaración precaria en la realidad no existe como tal, sino que hay que hacer todo lo que te vengo mencionando. Actúa un despachante para los tributos, garantizando los tributos,
y el agente de transporte para el tema de mix RT en base al multimodal y la hoja de ruta a fin de que esa mercadería vaya hacia su destino final. Se hacen las cancelaciones correspondientes o cumplidos y el multimodal sigue su tránsito hacia otro transporte donde se realizará el TIR de TA correspondiente. Y se paga, obviamente que la empresa ya tiene todo constituida, paga un solo flete, todo eso, pero está todo discriminado de acuerdo al transporte. Pero en la realidad es que esto que menciona acá no se da cotidianamente en la República Argentina, al menos en la zona noreste y sureste. Mucho sí en Buenos Aires y zona de metropolitana, La Plata, se da esto, pero acá no. La garantía prevista para el régimen de contenedores no será exigible cuando la agente de transporte hubiere constituido o establecía cuando vos como agente de transporte y operador de contenedores ya haya otorgado la garantía global por todos los contenedores que vos registraste como operador. Pero ojo, vamos a hablar de la garantía. Son 200.000 pesos para agente de transporte. Son 200.000 pesos para operador de contenedores, que es otro título más que tenés. Aparte, ¿no? Si te inscribís. Y además tenés que otorgar garantía por eh, la circulación de tu container, una garantía flotante global que cubra el valor de todos sus contenedores. Por eso dice no será exigible cuando el agente de transporte fue a Federación Patronal, llevó una carpeta indicando que estos recipientes o estos instrumentos de carga que él opera van a tener una garantía total global por toda la flota de contenedores, ya sean 10, 20, 100 o 200, o todos los contenedores de la empresa. Vos otorgás una garantía global. Global quiere decir que contra todo riesgo, es decir, para cubrirte la espalda. Lo mismo, los transportistas deberán cumplir con la inscripción que ya venimos viendo, y interiores, exteriores, en los países limítrofes, en los terceros organismos, SENASA, INADA, MAT, para poder llevarme las mercaderías correspondientes. Para la entrada o salida, autorización de salida de zona primaria aduanera con el 2144A, esto se incorpora al sistema informático María. Dice, podrá ser exigible la emisión de autorización de salida siempre y cuando el agente de transporte tenga su garantía en tiempo y forma, la de operador de contenedores, y todos los transportes con su correspondiente garantía y sus correspondientes seguros. Los seguros de los medios de transporte y los contenedores asegurados por medio de la garantía. En base a eso se permitirá su entrada y salida a la zona primaria con carga y o vacío, y su registro de entrada y salida será por el sistema informático María por medio del M2144A, cargado o vacío, sale o entra a zona primaria, se registra y se te otorga este documento. Acá hablamos. Según estableció en el artículo 4 y 5, no será aplicación cuando se trate de tránsito internacional terrestre por la aduana de partida. O sea, cuando es tránsito terrestre, no será necesario todo esto de lo que venimos hablando, porque acá estamos hablando de barcos, los contenedores. Cuando estamos hablando de tránsito internacional terrestre por la aduana de partida, que se presente con la declaración simplificada de tránsito, es decir, que el multimodal viene de Brasil y viene por camiones solamente, no será necesario todo lo que venimos leyendo. Solamente será necesario el MIC de TA, la carta de porte y la hoja de ruta, y una copia del transporte multimodal indicando todos los transportes, el transporte terrestre que va a realizar. Vamos a la simplificada de tránsito e importación.
Estas son las destinaciones simplificadas que puede cargar el ATA. TR, tránsito salida 4, dirección o tránsito simplificado 4, es decir, con documento de transporte, es decir, que tenés el MIG-ETA. Ajá. La carta de porte, perdón, la carta de porte, documento de transporte, carta de porte, y el MIG-ETA es solamente el documento del camión. Tránsito simplificado 5, declaración de despacho directo a plaza, mercadería peligrosa o mercadería que deben ser liberadas con una IC05. Es decir, que esta es para una destinación común, va en tránsito, todo garantizado por medio del despachante, en el tema de la garantía de los tributos, y por medio del ATA, la garantía por el transporte y los contenedores. Por eso actúan los dos. Diferencia los dos. Uno hace la destinación de tránsito en el sistema María con la tránsito tras 4 para garantizar los tributos y de tributos nacional e internacionales. Y si es despacho directo a plaza, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que este va a un depósito o bien a fin de que ahí, una vez que cumpla el tránsito, llegue, se cargue el cumplido, se libere la garantía de la gente de transporte correspondiente a los contenedores y a los camiones, la garantía que él tiene para que cumpla el tránsito, y al despachante también se le libere la garantía de los tributos. Y esto es lo mismo, solo que este llega y debe ser liberada de manera simplificada debido a que la mercadería ya solamente debe ser controlada porque ya se hizo un despacho directo a plaza, es decir, antes de que arribe, lo único que se hace es controlar el MIG-DTA y se da libramiento a la mercadería para que vaya hacia el lugar donde se va a dar la destinación de importación a consumo. Bueno, y acá te pide todo lo necesario para hacer la carátula de la carpeta, ¿no? Cuida el importador, situación del IVA, inscrito o no monotributista. Este monotributista, olvídate, no existe más. País de procedencia, destino, aduana, destino, salida, monto del FOB, del flete y del seguro en el MIC, ¿no? Esto lo sacaba del MIC, del CRT y del MIC. Se declarará un ítem comprensivo de toda la mercadería que está detallado en el MANI, ¿no? Información adicional, es decir, un contenedor vas a poner. Un contenedor o un contenedor que dice contener una máquina para madera, que dice contener varias máquinas para el para uso en la industria maderera. Listo, chao. Tipo normal, porción arancelaria, bueno, esto es lo que carga el despachante, pero también lo debe saber el ATA. Todo lo que deberá cargar. Esta es la parte de bulto. Acá está hablando más que nada de lo que carga el despachante. Bien. Dice resolución, apruébese lo anexo. Bueno, todo lo que leímos arriba, solicitud de admisión de contenedores, admisión temporaria, exportación temporaria de contenedores, solicitud de destinación. Es decir, para la entrada y salida de contenedores nuestros, ya sea contenedores extranjeros que estén bajo tu tutela o los nuestros que estén bajo tu tutela, ¿cómo se hace para solicitar la destinación de exportación temporaria? Solicitud de destinación de importación. Acá repite el formulario M1014A, que es el formulario, la solicitud de admisión temporal de contenedores. Es decir, que vos tenés que llevar el libro de estos contenedores que salen y controlar el plazo para su reingreso al territorio aduanero. Caso de Expo, que el contenedor de la empresa vuelva, y en caso de ser extranjero, vos tenés que encargarte que ese contenedor salga vacío, ya que si ese contenedor no tiene contrato de carga debido a que vino con una mercadería y debe volver al exterior vacío, vas a declarar el lastre correspondiente con el documento de transporte correspondiente. Vas a tener que pedir que ese contenedor se cargue en la bodega, ya que va vacío.
Dice, en el manifiesto de carga y en la presentación de manifiesto de carga en IMPO y la relación de la carga en EXPO, la solicitud de importación y exportación temporaria por reunir condiciones establecidas en el artículo 57, inciso 3 del decreto 1982, es decir, que están bajo régimen de temporal, deberán tener garantizado, deberá tener una póliza de seguro global que cubra todas las eventuales pérdidas de los contenedores o el eventual extravío. Por otra parte, la operatoria resulta compatible con el sistema informático María respecto de la importación y exportación temporaria de contenedores y el control de su retorno. Es decir, que el ATA tiene que estar pendiente de esto para poder cancelar los retornos de la salida y las entradas de contenedores, ya sea extranjeros o nacionales, bajo su tutela, bajo su operatividad como operador. O sea que no es un juego que vos como agente de transporte dejen a pasar, no, tenés que estar atento a que los containers vuelvan en tiempo y forma y tenés que informar la novedad en caso de que ya pasen los plazos. Dice acá en la parte, con referencia a la modificación del artículo 9 del artículo 57 del decreto 1182, que dispone el empleo de documentación única para la operación de transferencia y tránsito de contenedores, ya hablamos ya de eso, y la gestación y ejecución de tránsito bajo la responsabilidad del ATA. Corresponde en tal sentido adecuar la norma vigente. En cuanto al uso del contenedor de origen extranjero correspondiente a incorporar la normativa aduanera, la posibilidad de que brinda la modificación del inciso 57, o sea, lo que están modificando acá, que los mismos sean destinados al transporte de mercadería para consumo dentro del territorio aduanero. En caso de que venga vacío y vos cargues, pueda volver a cargar un contenedor extranjero, tiene que ser exclusivamente que te dé que la empresa extranjera de carga te dé el permiso de operar el contenedor y ya cargar mercadería en el mismo contenedor para el mismo destino. Es decir, viene cargado y se va cargado al exterior, siempre y cuando vos como operador de contenedores tenga el permiso del exterior. O sea, si no tenés el permiso, tenés que mandar vacío. Que a tal efecto resulta indispensable que el operador de contenedores asuma total efectivamente su obligación. Acá te está apretando la soga al cuello porque dice que el ATA, acá ya no es agente de transporte, sino el operador de contenedores asuma total y efectivamente sus obligaciones de controlar, o sea, hacerse responsable de la operatoria, es decir, no te voy a hacer el oso, la cual deberá ser estrictamente a su cargo y bajo el control y del servicio aduanero. O sea que al operador de contenedores es el que le van a ir a buscar la cabeza en caso de incumplimiento. No te olvides que están en régimen temporal los contenedores porque van y vienen, no son mercadería, son un material, son un medio, son un sistema de carga y descarga rápida, ¿viste? Es un medio de carga y descarga, ¿viste? Claro, claro. Y finalmente, cuando la importación temporaria de contenedores se realiza en el marco de acuerdo del alcance parcial o sea, de la LADI en base a, finalmente, si la importación temporaria de contenedores se realiza en el marco del acuerdo de alcance parcial de transporte internacional terrestre, no será exigible la inscripción como operador de contenedores de las empresas habilitadas, toda vez que la totalidad de la unidad de transporte de dicha empresa se constituye de pleno derecho como garantía para responder con los gravámenes y sanciones aplicables. Esto es jugar con fuego. ¿Por qué? Porque vos como ATA igual tenés que estar como la persona física. Los contenedores argentinos que van a Brasil por la lejanía, es aconsejable que actúe un operador de contenedores otorgando las garantías, porque si se pierde este contenedor, ¿a quién le van a hacer responsable? Si ya se perdió en Brasil, la responsabilidad es de la gente de transporte brasileño. Pero si el operador de contenedores sos vos, ¿a quién le van a culpar? El operador de contenedores es el que tiene que... acá dice que no será exigible, pero yo creo que si la aduana quiere tener mayor control sobre estos contenedores que van a andar por el cono sur, primero y principal, yo creo que desde mi punto de vista, ¿no? Que vengo leyendo esta resolución hace mucho tiempo,
no es necesario llevar contenedor en países terrestres, porque esto es más que nada para grandes distancias y es muy caro un container. Tenés que tener demasiada plata o como Estados Unidos, que llevan del este al oeste por el Pacífico, Canal de Panamá. Ahí sí, por la distancia, porque es mejor llevar por vía marítima al otro punto de Estados Unidos porque es mucho más económico llevarla por buque de un puerto del este, de Washington, vamos a poner, o del puerto vamos a suponer, del puerto de Florida, del Cayo de Florida, o puede llevar contenedores con carga de Estados Unidos a otro punto de Colorado, vamos a suponer, a otro punto de Estados Unidos que por camión te llevaría 15 20 días transitar todo el desierto y el cañón del Colorado hasta llegar a la costa oeste. Entonces, en ese caso sí funcionaría esto que está hablando acá, que no hace falta que si, si, si vos vas a llevar en contenedor la mercadería por todo el territorio, ahí no haría falta. Pero acá que está todo cerca, Paraguay, Asunción, Brasil, Uruguay, Chile, el más lejano de todo creo que es Colombia, pero nosotros nos llevamos por lo general la mercadería que va a Colombia lo hacemos por vía Transpacífico. Cargamos en Buenos Aires, la mercadería va por Brasil, de Brasil nosotros hacemos transbordo se hace transbordo en otro buque que hace Surinam, que hace la parte de Guyana, Guyana Francesa, hace la parte de Colombia y ahí cruza el Canal de Panamá y hace todo lo que es la parte de Ecuador con mercadería que va nuestra para allá con contenedores. Y en el caso, por eso no hace falta, no lleva, pero esto está por si las dudas, queremos llevar a Ecuador, no vamos a hacer un tránsito con un contenedor hasta Ecuador porque es muy caro, demasiado caro es. ¿Sabes la cantidad de aduanas que tenés que cruzar? Tenés que cruzar Bolivia, tenés que cruzar Perú, tenés que hacer todo Perú, después tenés que hacer todo Ecuador para llegar a Bolivia. Y encima tenés que hacer la parte del Amazonas, todavía todo lo que es la zona de Amazonas, por esa ruta tenés que ir, que es peligrosa. Cuando vos llegaste a Colombia, ya pasaron 21 22 23 24 días, y si vos mandás en barco a Colombia la mercadería, que llegue a Cartagena en Colombia, te va a llevar como mucho 5 o 6 días en barco. El mismo barco que, el mismo barco que va por el canal de Panamá, una vez que cruza el canal de Panamá, hace transbordo en otro buque que hace todo lo que es Pacífico hasta llegar a Chile. Entonces ahí esos buques pequeños traen todo lo que es carga hasta lo que es la zona de Colombia, Ecuador, Perú, y de Perú ahí en el Callao, Perú, descarga ya para que de Perú vaya a Bolivia, porque Bolivia no tiene salida al mar. Después de la guerra con Chile, perdió la salida al mar. Y bueno, cerraríamos entonces la parte de, acá dice que en tal caso que la empresa extranjera y la que lata nacionales que estén inscritos en el carácter de registro en la Administración Nacional de Aduana, el Administrador Nacional de Aduana resuelve, primero, aprobar todo el anexo que venimos leyendo, ¿no? Con respecto al tema de aplicación de las resoluciones para importación y exportación, el modelo de remito de traslado de contenedores, el procedimiento proyecto de resolución 1870, 87, será de aplicación en todo aquello que no se oponga a la resolución, que nos oponga a la correspondiente resolución. Acá falta una parte.
Esta resolución entra en vigencia los 10 días contados siguiente, inclusive la publicación en el boletín oficial. Deroga el formulario 1014, la solicitud de emisión temporaria de contenedores desde la fecha de vigencia de esta resolución, es decir, que a partir de ahora se va a tener que hacer por medio del MANI, traslado, transbordo, todo lo hace la gente de transporte y la parte de solicitud de solicitud, la parte de operación de contenedores y la parte de documentación del transporte, MIX, RT para la circulación, la hace el ATA, y la parte de los tributos de la mercadería la hace el despachante por medio del sistema informático María. Cada uno cumplirá su función. Y acá dice: regístrese, publíquese, mándese a la Ronda de Uruguay, en el caso de la LADI, para o sea, primero al Mercosur, ¿no? A la Ronda de Uruguay. Y después, como si hay convenio multilateral, cooperación y mutua de la Dirección Nacional de Aduana de América Latina, España, Portugal, México, cumplido, archívese. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos convenios también de transporte multimodal con Mercosur, con España, con Portugal y con México. Norma para la importación y exportación temporaria de contenedores que arriben o sean extraídos del territorio aduanero. Bueno, acá te aplica a vos. ¿Dejamos acá entonces? Dale, Jorge. ¿Sí? Dejamos acá porque entonces página 125, o si no, si vos querés le pegás una leída, nosotros ya arrancamos ya. Mira, nosotros ya arrancaríamos ya con la parte viste que ahí sigue la resolución. Si vos le querés pegar una leída ya y de ahí hacemos un comentario rápido, ¿viste? Arrancamos del régimen de rancho. Si te parece, página 130, así te dejo para que leas un poco si querés leer. No hay problema, porque después ya viene el régimen legal después de esto, ¿viste? Después que terminamos viene lo tedioso, ¿viste? Que es el régimen legal. Claro, claro. Sí, sí. Después ya vamos a entrar en la parte, antes de entrar al régimen, te voy a explicar un poco de lo que es la ley, los plazos. Tengo todo preparado ya, ¿viste? Por qué son 10 días de notificación, la forma de notificación, la cédula, la primera instancia que te presentás vos, la segunda ya te tiene que hacer un letrado. O sea que dejamos acá entonces, vamos a dejar acá en este tema de este punto, para que no sea tan pesado. Esto sería la parte más operativa, que esta la vas a sacar de taquito, vas a sacar de taquito en el examen. Si la lees tal como está acá, entonces régimen de rancho, provisiones a bordo y pacotilla, página 130, quedamos ahí. Dale, Jorge, sí. Buenísimo. Cerramos acá entonces. Dale. Que pase bien, descansa. Y bueno, cuando te vaya a profundidad, avísame y vamos para allá. Si me hubiera avisado, pero pasa que yo tenía culto también ayer, no podía. No Ayer podía. fue, no, no fue ayer. Ayer fue, ¿no? Ayer no, yo tuve 8 días de culto, 7 de campaña, y ayer coincidió que teníamos reunión, así que fue 8 al hilo, sin parar. Ah, sí, ayer sí fuimos allá, ¿viste? Sí, Sí, lindo lugar. no, yo quiero